Entonces, muchachos, repasando un poquito lo que hemos visto hasta ahora para que no se nos olvide. Entonces, recordemos que el estudiante pues tiene un nombre, un código, puede tener como diferentes características que hacen parte de él mismo. Entonces, para organizarlos de mejor manera, podemos crear algo que se llama un struct. Un struct es un tipo de dato que contiene atributos de diferentes tipos de datos. Entonces, en un solo tipo de dato, yo puedo tener de varias características descritas. ¿Listo? Entonces, para hacer la analogía, al yo crear el struct, creo como una especie de plantilla que me dice la carpeta que yo puedo crear una carpeta y en esa carpeta puedo tener diferentes como atributos individuales que puedo almacenar ahí, como si fuera el historial, perdón, si fuera de una persona, es como si fuera el historial directamente de los atributos que tengo ahí, ¿listo? Ya saben que los strokes se declaran antes del main y ya una vez declarados se pueden empezar a utilizar como si fuera un tipo de dato. Y como se pueden utilizar como si fuera un tipo de dato, pues creo puedo pasarlo a las funciones, retornarlo de las funciones, puedo hacer todas las operaciones que yo normalmente hago con un tipo de dato, crear un arreglo de strokes, ¿cierto? Y para acceder a elementos particulares utilizo el operador punto, o sea, coloco el nombre del struct, en este caso de la variable, por ejemplo, que fue asignada con el struct, como es alumno, y coloco punto el nombre del atributo, por ejemplo, alumno punto nombre. Eso me sirve tanto para asignar como para imprimir. ¿Listo? Es como en general lo que habíamos visto. Vi que lo puedo organizar en forma de arreglo, que lo puedo inicializar. Y la clase pasada vimos el manejo de archivos en C++. Básicamente vimos que con la librería FStream puedo crear archivos en el sistema, ¿listo? Que sería el output, el offstream, y que hay dos modos para crear el archivo. ¿Alguien se acuerda de los dos modos que tengo para crear el archivo directamente? Ay, espere que no tengo abierto el chat acá. Exacto, bueno, sí, ponerle una carpeta y dejarlo automático, meterlo entre una carpeta, se podría hacer, eh, pero a lo que me refería era a los dos modos de apertura de un archivo. Yo puedo hacer, el primero es que se sobrescriba un archivo y el segundo que se ponga al final, ¿listo? Entonces yo puedo hacer que cada vez que inicie mi programa reescriba lo que está en un archivo. Esto es muy bueno, por ejemplo, para archivos temporales o archivos con información que no necesito que sea tan persistente porque puedo reescribirla cada vez que inicie el programa, información que utilizo dentro del programa. Y tengo los otros que es añadirle al final del archivo, que me sirve como para complementar, para mantener un histórico, para que funcione. ¿Listo? También tengo la librería IfStream que me permite leer los archivos. ¿Listo? Entonces, yo siempre pues puedo leer directamente un archivo. Si yo lo leo con Sein, ¿qué leo del archivo? ¿Hasta dónde lo leo? Hasta el primer espacio, ¿no? Almaceno hasta el primer espacio. Entonces voy guardando las cosas en cada uno de los espacios que tengo ahí. Pero vimos que hay situaciones en las cuales yo necesito en realidad es obtener la línea completa del archivo. Y en ese caso, ¿qué usamos? Usamos el operador getLine. ¿Listo? Excelente. Entonces recordemos que podíamos tener algo así, de un minutico.
Entonces, miren, podemos tener algo así, donde yo lea un archivo y con Sein extraigo como los atributos individuales e incluso los puedo directamente guardar. ¿Listo? Los puedo guardar en diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo sé que los dos primeros son strings y el tercero es número, los puedo ir guardando de esta manera. ¿Listo? Pero si yo necesito extraer todos los datos de una línea, esto está en la presentación que yo subí, este código que está acá, entonces para que no se preocupen ahí, para que si acaso consulten la presentación que está ahí. Entonces, por ejemplo, este archivo is open, ¿para qué me sirve? Para verificar que sí hay comunicación con el archivo. Exacto, para verificar si efectivamente pude abrir el archivo, ya sea en apertura o en cierre, es bueno tener ese if y dentro del if sí colocar las acciones del archivo, ¿listo? Si no, pues simplemente no se pudo leer, lanzo un error y ya, ¿listo? En este caso, este va a leer cada una de las líneas del archivo, las va a ir leyendo y las va guardando, digamos que en línea, las va obteniendo directamente en línea a medida que va avanzando, ¿listo? Obviamente, pues ahí podemos hacer diferentes operaciones, diferentes cosas. Entonces, esto nos funciona muy bien para eh, un archivo de tipo plano. Por ejemplo, si yo tengo, por acá, si yo tengo, si yo tengo esto en un archivo y lo leo con el sein, pues ahí me va a quedar palabra uno, palabra 2, número y decimal, ¿cierto? O sea, esto va a funcionar bien. En el caso, por ejemplo, cuando necesito el getLine, es un ejemplo que yo tenga una lista de nombres, ¿listo? Pero nosotros somos estructurados, ¿cierto? Y somos cuadriculados. Y a nosotros se nos hace como natural almacenar cosas en forma de tablas o de matrices, ¿listo? Entonces se creó un formato que mezcla estas dos cosas, que mezcla estos dos mundos, digamos, la necesidad de que yo lea como individual y la decisión de que yo lea por línea. Y este es el archivo, es el formato CSV. Entonces, CSV es la abreviatura del formato Comma Separated Values o valores separados por coma. ¿Listo? Este archivo CPE, como su nombre lo dice, CSV, lo que hace es guardar la información de tal manera que se comporta igual que en una tabla. ¿Listo? ¿Qué queremos decir con esto? Que yo puedo identificar las filas fácilmente y puedo identificar las columnas. ¿Listo? Entonces, es un archivo donde cada línea es una fila y cada coma es una columna.
¿Listo? Entonces miren que esto ya va cogiendo un poquito de sentido y en realidad, o sea, en realidad el formato CSV, en realidad por el fondo es un formato de texto, es un archivo de texto, solo que está organizado de manera tal que yo puedo identificar claramente cuáles son las filas y cuáles son las columnas. It's ¿Listo? 7:30. ¿Cuáles son las ventajas? Uno, que es algo fácil de leer y de escribir, o sea, es algo de fácil de interpretar directamente. Dos, es compatible con Excel y Google. De hecho, ustedes este archivo, aunque lo creen de texto, por ejemplo, pueden abrirlo en Excel. O sea, es una forma primitiva, por ejemplo, de crear documentos de Excel desde sus programas de C++. Tres, es ideal para datos que sean tabulares, o sea, que tengan como formita de tabla o que se puedan organizar en forma de tabla o matriz. Y es un formato universal. ¿Listo? Entonces, en general, este es un ejemplo de lo que tendría por dentro un archivo CSV, por ejemplo. En realidad no debería tener espacio. Va así todo pegadito, solo que es que no sé cómo quitarle lo de la corrección. Bueno, entonces, miren que lo que está aquí, denme un minutico que Yauri me está solicitando. Entonces, miren que lo que está aquí y este primero es opcional, o sea, la primera fila es opcional y depende de si ustedes tienen pues encabezados o datos. Y de ahí en adelante ya empieza los datos. Si se dan cuenta, mire, por ejemplo, cuando es útil, si lo hacemos por palabras, Ana García quedaría como dos variables diferentes, Ana García. Pero como el programa ya sabe ya sabe que ustedes están realizando esto, entonces él directamente lo toma así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá Ana García lo guarda como, o lo podemos guardar como un solo string. Entonces, básicamente, el getLine me recorre las filas y con algo similar al sein, no me sirve tal cual porque el sein me parte los strings, pero con algo similar al sein yo puedo recorrer las columnas, ¿listo? Entonces lo primero que quiero que sepan es qué es el formato CSV, cómo funciona y bueno, en la presentación hay un ejemplo de cómo escribir un archivo CSV, ¿listo? Entonces vamos a verlo aquí, voy a copiar ese código porque no me quiero demorar mucho porque pues hay otra cosa más importante que tenemos que ver el día de hoy. Pero pues acá lo muestro para explicarlo de manera general. Entonces, miren, yo tengo el offstream archivo estudiante CSV. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a leer o a escribir en el archivo? ¿Qué dicen ustedes? Voy a escribir en mi archivo, ¿cierto? ¿Y por qué le agrego la extensión .csv después del nombre cuando voy a escribir sobre ese archivo?
Exacto, para tener el tipo de archivo y que eventualmente lo pueda abrir en Excel, en Google Docs, en lo que sea. ¿Listo? Entonces miren que acá lo que yo hago es primero escribir los encabezados, directamente yo los escribo separados, estos están separados por coma, es que no se ve bien acá, por la corrección. Venga, a ver, yo le puedo desactivar la corrección, yo no sé, venga, a ver. Acá, transformation, speech, substitution, spelling and grammar, shake, no, listo. Listo, perfecto. Entonces ahora sí lo podemos ver y entonces acá está los nombres de del encabezado separados por coma, que es equivalente a los que van a quedar acá en el documento. ¿Listo? Después empiezo a crear los archivos separados por coma, sencillito. Recuerden que yo puedo directamente como si fuera un cout, voy escribiendo en el archivo y entonces voy agregando los valores de cada una de las filas. ¿Listo? Esa sería una manera. Obviamente, pues puedo tomar los datos del usuario, convertirlos a SSV, enviarlos, pero pues en realidad, como ustedes pueden ver, es muy sencillito. O sea, en realidad el archivo se hace a pedal, ¿listo? Y por ello, bueno, y si se dan cuenta ustedes, digamos acá tengo cada una de las filas. Ana García, coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coma, 4, 5, salto de línea, un nuevo registro. Y voy escribiendo los registros directamente. ¿Listo? Para leer los datos puede ser un poquito más complejo porque me toca hacerlo de manera manual. O sea, me toca decirle que pare cuando ubique una coma y todo, pero ya les voy a explicar de manera general, aunque pues eso está, digamos que en la presentación del día de hoy, de ayer, eso está en la de ayer, en la de antier, y pues allá lo pueden ver mejor. Entonces, miren, lo mismo, if stream, vamos a leer el archivo, entonces ahora voy a tener la línea, o sea, voy a extraer cada una de las líneas y la línea es la que voy a dividir. Primero verifico que el archivo esté abierto, me salto el encabezado, o sea, leo una vez y me salto el encabezado porque en realidad pues el encabezado no tiene datos, sino tienes información sobre el archivo y empiezo a leer cada una de las líneas. Arranco, entonces, este getLine lo que hace es leer el encabezado y acá empiezo a leer el siguiente registro, o sea, desde la fila 2, entonces desde ahí avanzo. ¿Listo? Entonces avanzo con el string, nombre, código, promedio, posición uno, posición 2. Esta posición me va a permitir saber hasta dónde hay un nuevo atributo con coma. Ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, miren que yo extraigo la línea. Entonces, por ejemplo, llego acá y me paro en esta línea, Ana García. Y ahora digo, posición uno es encuentre la primera coma. Y la posición 2 es encuentre la segunda coma, o sea, encuentre la coma y este find me permite decir en qué posición de la línea, en qué carácter exacto encuentro. Entonces acá lo que hago es encontrar la primera ocurrencia y acá a encontrar la siguiente. ¿Listo? La siguiente ocurrencia. En este primero, lo que le digo es la línea completa, encuéntreme la primera coma, entonces llega acá, plan, 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 evalúa, entonces se para aquí. Esta es la primera posición que yo tengo. Después me dice, encuentren la línea empezando desde la posición más uno, o sea, lo que hace es empezar a buscar desde acá, entonces por tanto va a tener la posición donde está la coma. Si se dan cuenta en este caso que tengo tres datos y dos comas, pues tengo dos posiciones que son las dos comas que identifiqué. Ya tengo identificados dónde están las comas, dónde debo hacer la partición. Y si yo no tuviera tres columnas, si no tuviera, no sé, cuatro o cinco columnas, por ejemplo, si tuviera cinco columnas, ¿cuántas posiciones debería ubicar o cuántas posiciones debería tener para poder ubicar los valores de manera precisa?
si para tres columnas necesito dos posiciones, como vimos acá, o sea, porque para tres columnas, como esta, tengo dos comas. Si tengo cinco, cuatro columnas, ¿cuántas posiciones necesitaría? Pues tres, ¿cierto? Exactamente. ¿Listo? Entonces es para que lo sepan ahí. Y ya después de que tengo la posición, que es un número entero que me dice la ubicación del string, entonces ya empiezo a extraer. Entonces digo, nombre es igual a la línea, o sea, cojo la línea completa y extraigo el primer string. Hago la función substring entre cero, porque yo sé que como es la primera posición, pues voy a coger desde el principio de la línea hasta la posición uno. Entonces miren que esto me va a coger, prum, 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 y va a coger este dato desde acá hasta acá. Pum, y lo guardo. Después le digo, el código, o sea, la segunda línea, es igual a la línea empezando en la posición uno más uno, o sea, empezando desde después de la coma acá hasta la siguiente parte donde encontré el archivo. Entonces dice posición 2. Acá yo diría que es posición 2 directamente y ya. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se acuerdan, o no sé si se acuerden, si nosotros creo que si hicimos una parte de substrings, donde utilizamos la función substring, yo le digo es cuántos caracteres debe tomar, no le digo la posición de los caracteres que debe tomar. Entonces, por eso acá lo que hago es una cuenta. La posición 2 que es acá, este carácter que tengo acá, menos la posición uno, ¿cierto? O sea, menos este, así voy a saber cuántos atributos hay acá, menos uno para quitar la última coma. Y de esa manera estoy colocando todos los atributos que están entre coma y coma, ¿listo? Posición uno más posición 2 menos posición 1 menos posición uno, entonces saco ese string y para el último, entonces tengo posición 2 más uno y ya hasta el final, empezando ahí hasta el final de la línea, que sería este que está aquí. ¿Listo? Digamos que es una forma, esta es la forma más rústica de poder leer los archivos, que ahí se los dejo como referencia. Eh, Algunos de los problemas que se me pueden presentar con esta forma de leer los archivos, muchachos. ¿Qué problemas se les ocurre que puedo tener? Exacto, se puede incluir algún carácter de más o menos en dónde y dónde sería problemático. Si tengo algo así, por ejemplo, si se me fue un espacio, digamos, en este color. Miren que esto me va a extraer directamente todo, pero también me va a pasar este espacio de acá, entonces me puede crear un error, ¿listo? Entonces ya hay motores y hay funciones que específicamente leen CSV y saltan ya esos errores más conocidos, ¿listo? Hasta aquí, claro, ¿qué es un archivo CSV? Y así no sepamos a profundidad, pero tenemos una referencia de cómo se lee y cómo se escribe, muchachos. Listo. Excelente. Entonces, ahora vamos a pasar a ver, entonces hablamos que las estructuras me sirven como para guardar carpetas de manera estructurada, ¿cierto? Y de hecho vimos que yo las podía guardar como en un arreglo, ¿cierto? Y de hecho lo vimos así como de para abajito. No, debe estar por acá, a ver. Esto que les voy a mostrar, hay muchas formas de hacerlo, ¿listo? Solo que esta es como una forma común donde se puede utilizar y se puede generar un archivo que pueda ser utilizable por diferentes sistemas, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta,
y ustedes lo analizan a profundidad, yo tener un arreglo de strokes, ¿cierto? De alguna manera, miren que para todos los strokes que yo creo que en la misma plantilla tengo los mismos campos, o sea, yo podría decir que esos son como mis, como mis encabezados de columna, ¿cierto? Nombre, código y promedio. ¿Listo? Y miren que aquí, por ejemplo, tengo Ana García. Y acá tengo a Carlos López. Hasta tenía 4.2, le quité nota. Listo. Entonces miren que yo también puedo decir que esto que yo estructuré así, los strokes, se pueden ver como de esta manera. Y esto que está aquí, ¿a qué se parece, muchachos? Todos los strokes que yo creé, independientemente si tengan datos o no, pues yo los voy a tener organizados de una manera similar a esta, ¿cierto? ¿Y a qué les parece eso? A una matriz. ¿Y cómo acabamos de ver que podría ser efectivo almacenar una matriz? En un archivo CSV, ¿listo? Entonces vamos a hacer una mezcla de guardar las cosas de manera estructurada, pero las vamos a guardar de manera persistente en un CSV para poder leerlo y para poder verlo, ¿cierto? De alguna manera es como pasar de esta estructura que habíamos trabajado con los strokes hasta ahora, donde tenía el estudiante acá directamente, a directamente tenerlos dentro de un CSV, ¿listo? Entonces ahí ya entendemos y entonces acá viene un mensaje clave, lo que les digo, o sea, en realidad, si ustedes lo quieren guardar así separados por tabulaciones, por espacios, pues lo pueden almacenar, ¿listo? Solo que CSV es un formato muchísimo más estándar y por eso me di el trabajo de explicárselos aquí. Entonces, vamos a empezar a ver el código. Si quieren, muchachos, vayan abriendo sus compiladores. Tatiana me envió un audio con lo de la asistencia. Tengo que atenderlo para ver si podemos socializar el tema de la asistencia hoy. Van abriendo sus compiladores que entre todos vamos a hacer el ejercicio para intentar leer y manejar el tema. ¿Listo?
Listo, ya tengo consolidado. Ahorita a las 8:55 les lleva a su archivo con las notas que tienen hasta el momento, junto con la nota de laboratorio y las asistencias que ya están registradas. Listo, estaba haciendo eso, es importante, entonces déjeme ver. Entonces, denme un minutico, regálenme 5 minuticos más, se me bloqueó el computador y no va a abrir el compilador, espero y reinicio el compilador. Acá es que tenía corriendo un proceso y creo que se me rompió. De hecho, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Ah, listo, listo. Sí, profe, se Espérame, escucha reinicio perfecto. acá. Espérame, reinicio acá a ver qué pasó.
¿cómo están? ¿Qué están haciendo? El profe me Más contó que Yauri, se le nada, salió. esperando al profe. Sí. Me contó que se le reinició el compu. Yauri, una pregunta, ya que estás aquí. Dime, dime. Eh, Tengo un problemón. Imagínate que hasta ayer me di cuenta que no estoy llenando juiciosamente las asistencias, pero yo Dime. estaba en clase. Por ejemplo, ayer no la llené, porque Claro. obviamente no me acordé. Pero eso importa, o sea, yo voy bien en notas, pero importa mucho, mucho, mucho. Men, yo creo que sí importa. Sí, porque tenemos cierto porcentaje de asistencia obligatoria y si uno pasa las faltas, ya pierde la materia como si no hubiera estado. Dios mío. Háblale al profe que él es el que decía esas vueltas. Claro, él te vio ayer en la reunión. Claro, Yo creo que claro, dice, y la verdad me acordé bien tarde y yo dije, no, pero para llenarla a las 7 6 de la noche, yo dije, no, ya que. es claro. Bueno, yo le pregunto si algo ahorita más tarde. Chao. Listo, chao, chao. Dale, pues nada, el profe ya está casi entrando. Pues ahora me mandó el mensaje de WhatsApp. Salgo, pues, decirle a los muchachos del salón municipal que me toque. Ok. ¿Cómo están? Vale, pues nada, el profe dice que ya viene. ¿Qué fue eso? Se le reinició el compu, estaba batallando y nada, me mandó a decirles eso. Pero yo creo que normal, o sea, no es como que vayan a romper una ventana ni nada así, si no hay profe. Entonces, nada, les entrego ese mensaje y vuelvo a mi sala. Uy, espera, ¿aló? ¿Aló? No, no me quiero cambiar a claro. Listo. Entonces, nos vemos ahorita. Bye.
Hay gente. Ya están armando desorden. Ay, ay, ¡Sí! ay. A ver, ¡wash! Hola, vamos a empezar. A ver. ¿De qué trata el juego? Es como de terror, ¿no? Parece. Sí, bueno, es básicamente un fangame de Final Fantasy Freddy's, que, bueno, no me acuerdo el lore de esto ahora. Entonces, pues, ¿ahí se escucha? No. Estás No, compartiendo sin audio. ok, ok. Eh, Vos, ¿te imaginas justo entraba el profe cuando hay un jumpscare? no, pero lo vas a asustar re duro. A ver, ahora sí. Pues ahora sí hay audio, pero igual creo que no se escucha. No sé. O de pronto es que no está sonando nada. Bueno, si es que no está sonando, ¿no? Hello? Hello? ¿Sí se Nick? escucha? Hey, little Nicky, it's me, Sí, sí, sí. Michael. Ah, Hey, ok, don't say perfecto. anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Entonces, Listen to... tenemos cuatro, que son Freddy, Foxy, Chica y Bonnie. Eh, ¿Cómo era? A Freddy toca cerrarle las cortinas. A Bonnie toca esconderse si entra. A Chica toca apagarle la lámpara y a Foxy toca dormir si muestra el Garfield. Ya básicamente todo es eso. Listo. Vamos a mimir. Ah, ¿por qué no puedo mimir? Buenas noches. Uy. ¿Aló, mamá? Hostia. Ah, bueno, y este coso que como que brilla es un medidor de pánico y si se baja mucho, pues no morimos. Y se mantiene a raya con la lamparita. Hola. ¡Uy! No me... Ah, no jodas. Ah, soy lo más noob que puedo haber en la vida. Hello? Ya, ahora sí, ahora sí, Nick? ahora sí. Hey, little Nicky, it's me, Michael. Se trabó. Uy, ¿cómo así? Ah, ok. No, no, no. No sé. O de pronto Es estabas que, durmiendo. No sé. sí, es que uno puede... Hostia, adiós. Ujú. Pero está en re alta calidad, ¿no? Está hasta mejor que los juegos oficiales. Sí, es que los fangames de FNAF son arte. Y hay muchos así como de una calidad mucho mayor a la del juego original. Uy. Soy un bebé. Hostia, adiós. Chao, chao. ¿Por qué no me cierra? Cierra, ya. Listo, adiós. Es que hace sin querer remuevo del zoom que tengo como a la parte derecha de la pantalla y no el juego en sí.
Son la 1 de la mañana. Uy, Adiós. Preguntan en el chat que en dónde se baja el juego. En GameJolt. Oh, ok. Y ahí hay hartos fangames también. Sí, siempre hay un montón. Sí, son. ¡Ay, coño! Ah, esa chica, esa chica. Chao, 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 chao. ¡Ah! ¡Coño! Se les retrabó. Ya. Adiós. Adiós. Listo. Ah, más sencillo no puede estar. Casi me cago el susto 10 veces. Libro. Ya estoy muerto. Ya me morí. Ya me morí. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Es que tengo que correr esto del Zoom porque es que no me. No. Muy. Ya, ya, ya. vamos al Discord, muchachos. Al Discord. Véanlos. No me acuerdo si estoy en el Discord de acá. No sé. ¿Ustedes tienen Discord? Ah, me toca apagar la linterna. La linterna. Me toca apagar la lámpara. Yo soy muy. Hello? Hello? Nick? Hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? Bueno, tercer intento. No hay nada que me no pueda hacer. Bro, ahí te paso el link del Discord. Gracias, gracias, gracias. Qué buenos samaritanos que sois. Hola, hola muchachos, qué pena con ustedes. Ya esta vaina funcionó, es que tenía compiladas imágenes de Docker y esto se cayó, se reventó, pero ya. ¿Qué, profe? Eh, Bienvenido de vuelta, pro. hola, hola, qué pena con ustedes. Ya Uri sí les trajo la razón, yo le dije que les avisara. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, Ay, profe, ya ahora sí nos dijo. Sí, profe, bueno, bueno. Ah, bueno, listo, listo.
Listo, muchachos. A ver, dice que es eso de la terminal. Eso es. Estaba haciendo unas ediciones en la consola. Estaba haciendo un diff entre unas cosas que estaba haciendo de un proyecto en el que estoy trabajando. ¿Sobre qué es ese proyecto, profe? Este proyecto es una aplicación que sirve como para una historia clínica de los usuarios. Pero entonces sirve para consulta rápida. La idea es un sistema que permite, por ejemplo, no sé, ustedes hagan de cuenta que nos vamos de excursión todos aquí, entonces como que todos registramos los datos en el sistema y el médico que acompaña o el médico que está allá tiene un código QR para cada uno de ustedes. Ustedes pueden tener una manilla con un código QR. Al momento que llegan, el médico les escanea y les sale como todas las principales temas de historias clínicas, enfermedades, alergias, bueno, y tienen como otro conjunto de utilidades, pero digamos que ese es el core como central de lo que se tiene ahí. De hecho, nosotros empezamos como desarrolladores de ese producto y ahora ya somos socios. Yo soy el gerente técnico de esa empresa. Entonces, bueno, Oh, vamos a ver si funciona, muchachos. Ojalá funcione y me tape de plata y pueda dedicarme a dictarles clases sin preocupaciones de que me falte la plata, muchachos. Que así increíble. sea. Amén. Listo. Entonces, a ver, acá tengo C++, C++. Profe, una preguntita. Dímelo. ¿Usted no puede darnos un documento en el cual sepamos el porcentaje que llevamos de asistencia? Es que lo que sucede es Sí. que yo casi Les llega siempre, ahorita les llega a las 8:55. Entonces, los voy a tener aquí estos 14 minutos, entonces vamos con toda. listo, es que yo la mayoría de las veces estoy en clase, pero como o estoy trabajando cosas así, porque pues entro a las 9, muy a las 9, a veces me olvida mandar la asistencia, pero no quisiera perder por eso. Yo tampoco quiero que lo hagas. Esperemos que todo salga bien. Ahorita les llega y pues ahí estamos mirando la información. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Rápidamente. Entonces, vamos a tener nuestra librería IOStream, FStream y vamos a tener la librería String. Ahí amplío esto para que se vea mejor. ¿Listo? Uy, ¿Qué pasó? que perdimos, profe. Ah, bueno, no sé de qué están hablando. Listo, vamos a estar aquí pendiente. String es truque estudiante. Entonces hacemos la estructura de estudiante con la que hemos trabajado. String nombre, punto y coma, in código, punto y coma, float, promedio o double promedio, el que quieran. Y hacemos aquí un punto y coma al final. Ahora iniciamos con nuestro main, creamos una estructura de estudiante que es donde voy a manejar, digamos que este primer estudiante que voy a tener aquí. Entonces creamos un estudiante, por ejemplo, que se llame est y vamos a agregarle su respectivo nombre. Entonces le damos sets est.nombre igual al ejemplo que hemos trabajado hasta ahora, Ana García, punto y coma, est.código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est punto promedio igual 4.5. Listo. Y empezamos con la creación del archivo. ¿Qué debo utilizar para la creación del archivo? Offstream, profe. Excelente. Entonces vamos con offstream.
Off stream archivo, así le voy a llamar al archivo y lo vamos a crear, se va a llamar estudiante.csv, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando le doy así sin parámetros, si el archivo no existe, lo crea nuevo, si ya se existe, lo sobrescribe, ¿no? En mi carpeta aquí puedo ver, bueno, ustedes no lo pueden ver allá, pero acá yo puedo ver en mi carpeta que no tengo ningún archivo llamado. em, Solo tengo los archivos de test que usamos ayer. Voy a abrir el proyecto toda la pantalla mejor para que lo puedan ver. Si ven algo ahí extraño, no me van a hacer bullying. Si llega por ahí un mensaje picante ahí, tin, y ustedes ahí mirando, no, qué tristeza. Miren, acá está. Acá no tengo como ningún archivo creado ahí directamente. Listo. Entonces recuerden que de manera automática, pues yo cuando hago el off-stream, de una vez debería plantear y cuando hago el in-stream, hago la estructura, ¿no? Entonces digo if archivo.isOpen. Entonces si el archivo está abierto, voy a hacer unas acciones y al final voy a decir algo que es como archivo.close para cerrar el respectivo archivo y aquí voy a tener un mensajito que diga como archivo procesado de manera exitosa. Dice Camila, 5 kilómetros, quiere hablar contigo. No, ojalá, no, no son de esos. Son de los que están a 1 kilómetro y no preguntan si nos llegan aquí a la casa. Bueno, en fin, sigamos acá. Entonces, vamos a escribir los campos del archivo. ¿Listo? Entonces le decimos archivo y hacemos como en el cout. Entonces, vamos a decir estudiante.nombre, coma, estudiante.código, coma, y estudiante, ay, coma, y estudiante.promedio. Y al final un salto de línea. Ahí voy a tener todos los archivos que yo tengo ahí directamente, ¿listo? Ahí voy a tener todas las columnas. Vean que este archivo no le he agregado todavía las columnas. De hecho, se las debería agregar. Antes de este debería tener un archivo y este debería ser el nombre. Nombre, coma, código, coma, promedio. ¿Listo? Y al final un salto de línea y después el archivo con cada uno de los nombres. ¿Listo? Entonces esto ya me va a crear un archivo con este dato de este usuario directamente ahí. ¿Listo? ¿Estamos listos para ejecutarlo? Vamos a ver cómo nos va. Lo ejecutamos. Ya lo compiló, dice archivo procesado de manera exitosa. Mírenlo por acá, estudiante CSV. Y miren que, por ejemplo, aquí me lo va a abrir con Excel, aunque me lo abrió mal, pero es que acá me toca es importarlo. Creo que con Numbers se ve mejor. Venga a ver. Pero yo eliminé Numbers. Pues nada, miremos aquí el text edit, el texto. Y aquí podemos ver que ya el texto está guardado de manera efectiva, ¿cierto? Nombre y código promedio, Ana García 12345 4.5. ¿Listo? Listo, ya tenemos guardado nuestro archivo .csv ahí directamente, entonces ya vimos cómo podemos hacer como ese primer almacenamiento del archivo CSV.
Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ahora hagamos una función que me permita guardar un estudiante. Ya no quiero tenerlo así, sino quiero tenerlo directamente dentro de una función. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que hacemos es una función que no me retorna nada, sino se le pasan los parámetros y me le va a crear un struct directamente a lo que tenemos ahí. O sea, va a crear, va a permitir guardarlo. Entonces va a recibir un estudiante y un string que va a ser el nombre del archivo. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo que voy a hacer es que en el archivo voy a guardar un estudiante directamente. Entonces, miren que voy a, dentro de la función es que voy a crear el offstream. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo podemos usar esta función. Y le decimos, si el archivo o el file is open, que es lo que acabamos de hacer ahorita, entonces ya le decimos archivo tan, nombre, código y el archivo .close. ¿Listo? Esto no se llama archivo, sino se llama file. Y este no es sino e. Listo. Entonces, básicamente lo que hice fue reemplazar lo que hice abajo por una función que me permite hacer lo mismo. Ustedes se dan cuenta, es esta misma estructura, pero esto me va a permitir guardar de manera efectiva desde una función, así no tengo que llamar el offstream, abrir, cerrar, sino la función me lo maneja todo directamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usaría este? Tenemos este estudiante, Ana García, que tengo acá, ¿cierto? Y entonces, para guardarla en el archivo, voy a borrar el archivo que tengo acá, el student SSB. Simplemente le digo guardar estudiante y le paso en la estructura, que en este caso sería estudiante, coma, y el nombre del archivo, que yo quiero que se llame estudiante.csv. Y de esta manera ya se dan cuenta que solo haciendo una vez la función efectiva del archivo se puede pues reutilizar nuevamente, ¿no? Entonces aquí lo enviamos. Ah, bueno, acá no le pusimos ningún mensaje de archivo creado exitosamente, pero bueno, ya lo ejecutó y al momento de abrirlo, aquí me lo abrió. En este momento pues no tiene el encabezado, solamente me abrió los datos del estudiante, ¿listo? Dejémoslo por aquí. Guardó los datos del estudiante sin el encabezado. Digamos que eso del encabezado, pues se le puede agregar luego, ¿listo? Entonces ahí vamos ya cómo lo podríamos hacer directamente en una función. Ahora ya tenemos creado nuestro archivo, ahora queremos hacer lo opuesto, que es poder leerlo, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo directamente con una función, ¿listo? Entonces, esta va a ser una función que va a recibir un nombre de archivo y que nos va a retornar. Un estro. Excelente. Recibe un archivo y seguimos con el struct. Listo. Entonces, tendríamos acá el estudiante, no solo un struct, sino el struct tipo estudiante, ¿no? Que es el que vamos a crear. Le decimos cargar estudiante y recibimos un string con el nombre del archivo. ¿Listo? Con esto ya aquí, entonces ya puedo hacer la operación que necesito hacer. If stream archivo, bueno, archivo, si creo un archivo que va derivado del nombre del archivo.
tengo un string línea, que es el que me permite leer cada una de las líneas que tiene el archivo. Y le digo if archivo.isOpen. Decimos if getLine. Es lo mismo que ya vimos de manera detallada anteriormente. Solamente que lo estoy haciendo un poquito más rápido. Le decimos archivo línea. ¿Listo? Esto me va a leer del archivo cada una de las líneas. Las voy a tener almacenadas ahí en línea. Y entonces, como tengo tres posiciones, pues aquí le digo impos1 igual a línea.find, coma. Como ya lo vimos, esto me permite encontrar la posición de la primera coma y ahora voy a encontrar la posición de la segunda. Aquí le doy posición más 1. Listo. Posición 1 más 1. Listo. Y ahora con esto ya digo estudiante.est.nombre. Me faltó crear acá dentro la estructura que voy a utilizar como salida, ¿no? Entonces yo simplemente puedo crear un estudiante est. Listo. Y aquí ya le digo est.nombre es igual a línea, que es lo que tengo ahorita, punto extrayendo el string desde dónde hasta dónde, muchachos. Este primero va desde 0 hasta la posición 1, que sería la primera coma que yo tengo ahí, ¿cierto? Luego tengo el est código. Voy a cerrar la sala y que los compañeros que lleguen queden perdidos con lo que estamos viendo.